Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Calvo Maquena, donde converge la pediatría. Oye, quiero recordarles por qué nace este podcast, primero que nada, antes de saludar a nuestros invitados de hoy. Este es un podcast que surge de la necesidad de volver a poner en el diálogo, ¿no es cierto?, la excelencia en salud, en que nuestra comunidad vuelva a conversar sobre todos esos desarrollos, esas ideas, esa investigación y ese crecimiento que nace en el Calvo Maquena. ¿Ya? Volver a reencontrarnos con nuestra historia, poder decir cómo nace este hospital, cómo ha ido surgiendo, cómo ha ido desarrollándose y por qué la excelencia en pediatría está aquí, está con nosotros. Reconocer a todos aquellos que han hecho historia, reconocer en el fondo los logros que se han hecho en el hospital y empaparnos de ese cariño, de esas ganas y de ese impulso para el futuro. Ya. Queremos ser una vitrina donde se vea lo que se ha desarrollado en el hospital, donde se vea todo este equipo que con mucho corazón y con mucha fuerza ha llevado a la pediatría chilena a una pediatría a niveles internacionales. Entonces, sin decir más, ¿no es cierto?, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Calvo Maquena, donde converge la pediatría, donde esperamos ser quienes mostremos lo que está pasando hoy en día, retomemos los valores, la historia y todo lo que nos hace ser quien somos, Hospital Calvo Maquena. Y en este episodio de hoy, que vamos a llamar, ¿no es cierto?, Pediatría, Experiencia y Futuro, tengo unos invitados que especialmente quiero mucho y que quiero reconocer. Por un lado, el doctor Antonio Banfi. Muchas gracias por venir, doctor. Él es un ícono de la pediatría y sobre todo es un ícono de nuestro Hospital Calvo Maquena, del desarrollo de tantas cosas en este pediatría chilena. Pero sobre todo quiero decir que es alguien que no solo se quedó en la clínica, en todo su conocimiento, un gran pediatra, sino que llevó esto a la gestión, a ver cómo podía ser de este hospital un hospital que se mantuviera en la innovación, en el desarrollo de nuevas cosas para mejorar la pediatría de Chile. Así que su experiencia invaluable. Fue director del hospital, fue obviamente jefe del departamento de pediatría y también hizo confluir la universidad y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la carrera con la pediatría y la asistencia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a la doctora Anita Fritis. La doctora Fritis, también pediatra, hoy en día jefa de la unidad de lactantes del Hospital Calvo Maquena, también muchos años con nosotros, un precioso desarrollo de la pediatría y también no solo ha tomado el desafío de la pediatría clínica, ha hecho muchas cosas por el hospital, sino que también de la gestión, de ir desarrollando cosas, de ir ordenando y también volcar la innovación y el desarrollo en cosas pequeñas, grandes, en todo lo que es innovación, investigación y crecimiento. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y sin más, quiero empezar por preguntarle, doctor Banfi, cuéntenos un poco, ¿por qué Hospital Calvo Maquena? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuál fue su historia? La historia tiene que ver, creo yo, con el tema vocacional. La definición de esta vocación en el territorio donde yo quería estar, digamos. Previo a hacer mi curso de pediatría por allá por los años 65, ¿no? Me encontré con que me parecía que yo tenía que ser psiquiatra. Estudiábamos filosofía, qué sé yo, en fin, esa era mi línea de pensamiento en la psiquiatría. Hasta que llegué al Calvo Maquena. Y ahí me di cuenta de lo poderosas que son las raíces del hospital. Fue realmente un gran descubrimiento para mí ver el cariño, el enorme cariño. Aquí en Chile nos cuesta hablar de la palabra amor, pero digo el amor con que se trataba a los pacientes. Fue realmente impactante ver al personal auxiliar, el personal de servicio, los técnicos, los profesionales, que todos convergían en un solo propósito, el niño enfermo. Y eso realmente era cautivante. No había por dónde eludir este ambiente extraordinariamente positivo para el paciente. Si alguien se quería escapar de la pediatría, yo creo que era difícil. Y de hecho, de mi generación surgieron varios pediatras. La medicina ofrece muchas posibilidades, pero en mi caso, el encontrar
este nicho en que veía el trabajo de los demás, ¿no? La disposición. No eran los tiempos de internet, sino que había que hacer las cosas personalmente. Entonces el encuentro cotidiano entre las personas era extraordinariamente rico. La visita clínica, ¿no? La visita con todo el equipo en torno al paciente, la visita del profesor que dirigía la cátedra en ese momento, o el servicio, que era el doctor Howard, ¿no? Y el entusiasmo. Yo quedé realmente impresionado, ¿no? Y se me hizo la definición súper clara y rápida. Así que luego también una cosa que es cautivante del niño enfermo, la plasticidad que tiene, ¿no? Comparado con el paciente adulto, ¿no es cierto?, que nos vamos poniendo cada vez menos plásticos. ¿No? El niño enfermo ofrecía muchas oportunidades de mejoría. Los problemas, en fin, ya conversaremos de los problemas que había de salud en ese momento, pero son completamente distintos a los de hoy, ¿no? Pero para mí, decisivo el ver el trabajo en concreto de la gente, de un equipo de salud del hospital que está puesto a disposición del niño, su familia y su entorno familiar. Qué bonito. Y en el caso suyo, doctora, ¿se comparte esta visión? Sí, de todas maneras, pero como para contarles un poquito, yo soy del norte. ¿Ya? Yo apenas terminé de estudiar medicina, trabajé en la minería. Tuve unos meses trabajando en la minería, cosa de juntar un poco de recursos para poder formarme, seguir mi formación. Y ahí me di cuenta al tiro que quería pediatría. Ya no quería ver más adultos. Así que empecé a buscar cómo poder llegar a formarme como pediatra. Y habían estadías de capacitación por la Universidad de Chile. Y yo dije, ya, voy a postular. ¿Y a dónde? Dije, Calvo Maquena. Y eso tiene un motivo. Lo que pasa es que cuando yo estaba como en segundo medio, más o menos, hubo un momento muy importante en el Calvo Maquena, que fue la separación de la siamesa, que fue en el año 93. Entonces yo con mi papá lo seguíamos, pero así minuto a minuto seguíamos todo lo que iba pasando en las noticias y veíamos que este tremendo equipo hacía una cirugía muy exitosa, muchos profesionales, y fue todo tan lindo que mi papá decía, ¡ay, qué orgullo nacional, qué emocionante, qué macanudo, como dice él! Entonces yo veía que él reflejaba que en el hospital eran muy bacanos. Entonces yo dije, cuando me dijeron, ¿a qué hospital usted quiere ir? Yo como que no lo pensé. Yo dije, Calvo Maquena, es obvio que tengo que estar ahí. Ese es mi lugar. Donde todo pasa. Claro, ahí pasan cosas importantes, decía. Así que por eso fue que mi elección el Calvo Maquena. Yo hice una estadía de capacitación primero para saber si es que realmente pediatría era lo mío, porque no tenía mucha claridad. Y ahí estuve con el doctor Sepúlveda, que me recibió en esa oportunidad, y la verdad es que dije, sí, esto es lo mío, yo quiero volver acá, y postulé a la beca para hacer la beca. Y de ahí no te y de ahí, nunca más. Claro, o sea, mis papás, toda mi familia, como yo venía del norte, me tenía que volver. Y no volví. Me quedé acá y todavía me están esperando ya. Pero no, porque terminé mi formación y la doctora Berkovich me ofreció quedarme en la unidad de lactantes. Para mí fue como, a mí me están ofreciendo que yo, de todos los que estamos aquí, me quede en un cargo. Era muy... o sea, hablaba muy bien de lo que yo había hecho durante mi formación. Así que dije, ya, no, sí, yo me quedo. No podía perder esta oportunidad. Qué increíble. Hay algo que, un imán, ¿no es cierto?, en este hospital, que tiene que ver con eso, con la gente, como decía usted, por cierto. ¿Y cuáles fueron los desafíos de ese entonces? ¿O qué? Bueno, yo creo que es interesante poner, Chile en ese minuto tenía alrededor de 8 o 9 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población de hoy. Pero había datos que eran aterrorizantes y en los cuales, especialmente en la pediatría, había mucho que hacer. La mortalidad infantil era de entre 100 y 120 por 1000. Hoy día, felizmente, tenemos una mortalidad infantil del orden de 6, ¿no? Estamos en países destacados en términos de mortalidad infantil. Entonces, ustedes pueden ver todo el enorme progreso que se hizo en este tiempo, pero había una tarea urgente que hacer y los grandes temas eran desnutrición, que poco después de yo recibirme y entrar en el hospital,
el doctor Monker empezó con su lucha que duró algunos años hasta que finalmente en los 70 partió el programa de nutrición y felizmente el tema de nutrición se trasladó al otro extremo. O sea, no digo felizmente, sino que como problema lo tenemos en el otro extremo. Entonces, vamos para el otro lado. Entonces vamos a tener mucho que hacer. La población de 14 años en ese momento también puede ser un desafío para el hospital hoy día. Era del orden del 39-40% de la población chilena, ¿no? Hoy día entiendo que estamos en el orden del 16-17% en ese segmento. Entonces, claramente vamos a tener que preocuparnos de la adolescencia hoy día, pero ese no era el gran tema en ese momento. Luego estaba, en ese minuto, yo diría que esos eran los desafíos país que había en el hospital. Las enfermedades infecciosas eran muy importantes y eso fue parte también en la decisión personal que tomé de irme por el lado de las enfermedades infecciosas. Quiero destacar aquí que en el hospital, de nuevo, el valor de las personas. O sea, había líderes muy destacados, por supuesto, que dirigían, gestionaban, etcétera, pero también el líder que estaba al lado de la cama del enfermo, que era el médico que estaba haciendo su pega clínica, ¿no? En que aprendíamos mucho de la clínica del niño, del lactante especialmente, ¿no? La ayuda del personal, que era extraordinaria, ¿no? Las punciones lumbares que en ese tiempo teníamos que hacer por mucha meningitis que había, ¿no? Ana Campos, una auxiliar destacadísima de la unidad de infecciosos en ese tiempo, infectología después. Doctor, ponga su guagua en esta posición porque aquí le va a ser más fácil hacer la punción. Sabían hacer la punción virtualmente, no las hacían, pero veían, yo le voy a sujetar la guagua, qué sé, en fin. Todos esos detalles, digamos, eran realmente súper importantes. Uno se sentía muy apoyado y desde el punto de vista médico, esos eran los desafíos principales, las diarreas, las enfermedades infecciosas, la tifoidea. Pero ya estaban haciendo en ese tiempo el desarrollo de las especialidades que lo estaba impulsando el doctor Howard desde su posición de jefe de servicio y el hospital tiene hitos importantes ahí como el desarrollo de la psiquiatría desde 1960, por ejemplo, la psiquiatría infantil que hoy día tiene una relevancia indiscutible, ¿no es cierto? Toda la vida lo ha tenido la salud mental, pero hoy día el énfasis está puesto quizás en eso. Y bueno, en el caso de infectología me encontré con ayudante extraordinario, el doctor Miniza, el doctor Amenábar, que era el jefe de la unidad. Entonces, ellos con mucho entusiasmo e inmediatamente entregándonos tareas en las que teníamos que asumir, ¿no? Prepara el paso para los internos, la clase para los alumnos, ¿no? O sea, tú vas a hacer esta cosa, no eran. Entonces, esa invitación a hacer las cosas junto con el entusiasmo de ellos y sentir de que teníamos detrás una suerte de cortina protectora de conocimientos y de saber hacer las cosas, fue fundamental. Yo creo que es fantástico y además que a mí me parece que cuando a usted le tocó ser director, ¿no es cierto?, estar a cargo, también dio mucho impulso a eso. ¿A quién se formaba? ¿Cómo formamos, ¿no es cierto?, en qué sé yo, endocrinología, en trasplante, en nutrición también, ¿no es cierto?, los trasplantes de órganos sólidos que nacieron, el trasplante de médula o el desarrollo de la oncología también, el mandar a gente a otros lados a ver qué se estaba haciendo y traer esa innovación al hospital. Claro. Yo creo que siempre el hospital ha tenido un espíritu de excelencia, de hacerlo bien, no por ser excelente y ser el primero, sino que por hacerlo muy bien en pos de este niño afligido. Entonces, las iniciativas que surgen en mi memoria son muchas y en el desarrollo de las especialidades, como lo acaba de mencionar la doctora, ¿no es cierto?, hay hitos sumamente importantes, relevantes. En los años 70 surge la inmunología como un tema muy, muy importante para los niños y ahí tuvimos a personas de alto valor que hoy día están en Estados Unidos, Ricardo Sørensen,
¿no? Posteriormente Benito González, en fin, y gente que fue dando un impulso y alimentando y retroalimentando al resto. Y empezó a haber cada vez más una comunicación interdisciplina, que era muy relevante. Yo, dentro de las frustraciones que tengo, es el no haber podido armar un centro de alergia. ¿No? Pero ya está. Está parte. Sí, qué bueno, me alegro, porque fue una lucha difícil con los especialistas, porque cada uno tenía una tarea importante que hacer y juntar no era tan fácil en el tiempo que me tocó a mí. Pero en fin, así que efectivamente el hospital, en esta búsqueda de la excelencia, siempre ha propiciado la formación continua y la conversación con la gente. Yo tuve muchas conversaciones personales con gente muy distinguida que estaban en un momento de duda, así como nos acaba de contar Anita Fritti, digamos, sus dudas con respecto a qué hacer, pero su definición frente a que yo voy a ser pediatra, ¿no? Estas conversaciones que hacen muy bien, que son necesarias, que sobre todo hoy día yo las valorizo mucho más, porque hoy día lo que más nos está costando es conversar, ¿no? Estamos con nuestro teléfono y estamos con nuestra soledad, ¿no? Que yo, que me proyecto a los grupos etarios más grandes, ¿no es cierto? Está claro de que la soledad nos hace muy mal, y la soledad en un ambiente en que la misión y la visión está orientada en un personaje tan especial como es el niño enfermo, es fundamental. Entonces eso fue una cosa muy rica de esta época. Sí, yo quisiera saber si tú lo ves igual. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Si ¿ves en el equipo este espíritu, estas ganas de conversar, de desarrollarse, de innovar, de salir? ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que, sí, siempre nosotros hemos aprendido mucho de nuestros referentes, y creo que hay cosas que se transmiten de generación a generación, que es todo lo que comentaba el doctor, el cuidado del paciente al lado de la cama del paciente, aprender a hacer anamnesia, aprender a examen físico, aprender un criterio, aprender a razonar frente al paciente. Todo eso nosotros lo adquirimos de nuestros referentes. Pero siento que sí hay un desafío, sobre todo en la parte comunicacional, en el cual, como bien dicen ustedes, somos medios individualistas de repente, que estamos metidos como en nuestro propio momento y no estamos viendo más allá al paciente y a su familia. Ahí yo creo que a veces tenemos ese desafío, que necesitamos comunicarnos un poco más. Pero en ese mismo sentido, yo creo que uno siempre está viendo al paciente, o quiere ver al paciente en forma más integral, que antes lo hacían las generaciones anteriores en forma más intuitiva. Se preocupaban del paciente y se preocupaban de la familia y cómo estaba el paciente en su entorno. Ahora esto ya ha ido cambiando, está como más estructurado, digamos. El doctor contaba que se empezaron a formar las subespecialidades. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos muchas subespecialidades que ven al paciente. Entonces, nos falta el médico, que es el que agarra como la orquesta y dirige todo esto, porque todos llegan y dicen, no, bueno, yo soy el cardiólogo, el corazón es lo más importante, yo soy el broncopulmonar, el pulmón es lo más importante. Entonces, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, ese es nuestro desafío a nosotros como pediatras, que escuchar a todos, armar el equipo, tener un equipo transdisciplinario, pero ir viendo cuáles son las prioridades en misión de ese paciente. O sea, nosotros dirigimos en el fondo. Yo creo que ese es como el desafío que nosotros tenemos de aquí en adelante. Y bueno, los tiempos también, como dice el doctor, han ido cambiando. Las patologías también han ido cambiando. Cada vez nosotros tenemos pacientes más complejos. Tenemos pacientes que tenemos diferentes enfermedades. Ahora, los pacientes NANEAS, por ejemplo, que son niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales en la atención de salud, son de distintas patologías, y lo que nosotros tenemos que tratar es de darle una medicina mucho más integral, preocuparnos de todos los factores bio, psico, social, y sobre todo de la rehabilitación. Creo que esos como son los desafíos que nosotros tenemos en comunicación, y aprender tecnología, porque cada vez estamos más tecnológicos. Sin duda que hay que integrarla también, ¿cierto? Sí. Porque uno como que la demoniza también a veces un poco, como, pero en su justa medida,
pucha que acorta tiempo, acerca conocimientos, ¿no es cierto? Nos permite contactarnos con... Que hay que tomarla como una herramienta más en nuestro quehacer. O sea, la tecnología nos puede ayudar mucho. Yo lo veo ahora yo estoy como en el medio de dos generaciones muy importantes. Y ha sido súper difícil como poder entender estas dos generaciones, porque de una forma fui formada y ahora estoy aprendiendo de los otros que vienen. Pero ellos sí saben mucho de tecnología y nos enseñan a nosotros herramientas de cómo ocuparla, pero yo creo que hay que saber ocuparla y dirigirlos bien a cómo ocupar estas nuevas herramientas, que nos pueden ayudar mucho en el diagnóstico o en cómo atender a nuestros pacientes. Sí, claro, pero el contacto humano sigue siendo fundamental. Sí, yo creo que lo que dice Anita es capital. Perdóname, el tema del médico tratante, ¿no? La gente cuando llega con su niño enfermo al hospital y va a la sala 412, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ah? Tú sabes. Va a la sala 412, quiere hablar con el doctor, la doctora, ¿ya? Porque ese es su referente, esa es la persona que le va a dar toda la información independiente de todo el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario que ya se esté haciendo con un determinado paciente, ¿no? Entonces, eso me recuerda a mí lo que siempre insistía. Yo no fui alumno de él, ya estaba retirado, el doctor Hernán Alessandri, pero ¿cuál es el instrumento más importante del médico? Entonces todos pensábamos que el estetoscopio, el fonendoscopio, no, la silla, decía. Usted se tiene que sentar frente o al lado de la mamá, en este caso del niño, ¿no es cierto?, del papá, conversar con ellos, entender toda la historia, recuperar esa historia completamente, escribir esa historia, ¿no? Y luego usted va a tomar las acciones, va a pedir la interconsulta, va a hacer esto, va a hacer el otro, ¿no? Pero eso del médico tratante, yo personalmente siempre insistía mucho en que el médico que estaba en una determinada sala de lactantes, de segunda infancia, lo que fuera, estuviera siempre que venían los interconsultores, porque es la única manera, a mi juicio, de que pueda sostener el mando y que no vengan los especialistas. Yo ya cumplimos y dejamos anotado que si yo lo quiero, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Es súper importante, o sea, es clave que este es mi paciente, ¿no? Y yo tengo la responsabilidad, a no ser que, qué sé yo, por razones de problema, de cambio, tenga que irse a otra unidad o qué sé yo, pero mientras está el médico de la sala, es el médico tratante. Él es el que tiene el principal papel, ¿no? Y eso cuesta hoy día, cuesta porque los tiempos no se dan a veces en la actividad cotidiana, ¿no? Porque los especialistas vienen ahora en que uno no está, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero tratar de hacer eso, ¿no? Sí, eso es muy importante porque es el momento y la instancia donde uno tiene, además de poder conversar del paciente para poder darle lo mejor de la atención, el momento que uno tiene también de aprendizaje, porque uno aprende demasiado de los interconsultores. Ellos llegan con todas las cosas aprendidas recientes. Claro. Entonces, para nosotros es un momento muy importante. Y como dice usted, nosotros como pediatra somos la imagen, somos la cara visible, claro, frente a los padres, claro, y frente a todos también. Entonces, es muy importante la labor y el rol que nosotros hacemos como médicos hospitalarios. Exactamente, eso a mi juicio es tremendamente relevante este papel de médico tratante, ¿no? Que no perderlo, porque es cierto que hay muchos problemas que son complejísimos en los niños hoy día y que requieren el apoyo de los demás, pero son apoyos a este eje central que es el manejo. Y otra cosa con la cual también es importante recuperar eso es con respecto a los padres. ¿Por qué? Porque hoy día los padres tienen mucha información. Entonces llegan de repente, y a ustedes les debe pasar en su práctica profesional, ¿no es cierto?, que preguntan, oye, no sería, mire, yo le vi al niño que tenía, un niño de 6 años, le siento olor en la axila, qué sé yo, lo tengo que llevar a un endocrinólogo. Entonces parten al tiro ¿no?, antes de entrar a conversar el tema, ¿no? Y el papel del médico tratante, cada paciente tiene su médico tratante, ¿no? Independiente de que a lo mejor el problema está lejos del alcance de él, pero él va a manejar la situación. Y eso es importante, sobre todo en el hospital.
¿sí? Ahora nuestros modelos de atención van cada vez cambiando a una medicina más centrada en la familia, en que la familia tiene mucha participación en todo el proceso de la enfermedad de su hijo. Ellos son los que están todos los días con él, están el día a día y, como usted dice, tienen mucho acceso a saber, mucha información. Y son bastante demandantes, no digo en mala forma, sino que yo encuentro que está muy bien que ellos sepan y que sepan de lo que estamos haciendo. Claro. A lo mejor antes era un poquito más, como eran más pacientes. Claro, el doctor decía así, ahora uno les dice y no, pero es que yo busqué en internet y dice tal cosa, entonces tú también tienes que entrar con ellos y a generar una confianza y hacerlos partícipes del manejo de los pacientes. Y la toma de decisiones. Y de la toma de decisiones, es muy importante. Sí. Y lo otro también, en ese mismo aspecto, nos pasa que también hay que ver la parte social, porque siempre nos dedicamos a la parte clínica, a la parte como médica, pero dejamos un poquito de lado la parte psicosocial y muchas veces estas familias sufren muchas cosas, vienen de regiones, no tienen dónde quedarse, no tienen a lo mejor los recursos para alimentarse, etcétera, y eso no lo podemos perder. Eso yo encuentro que en el Calmo Maquena lo tenemos. O sea, nosotros nos preocupamos de que si el paciente viene de región, tratar de ubicarlo en que tenga una casa de acogida. Si no ha almorzado, se le da ticket de almuerzo, por ejemplo. Eso yo lo veo. Y por otro lado, siempre tratamos de conversar harto con los papás porque están pasando un momento muy difícil con sus hijos acá. Entonces, yo siento que la mayoría de los que trabajamos en el Calmo Maquena somos muy empáticos en eso, en ver que el familiar está sufriendo y muchas veces están así de exigentes o complejos porque tienen de atrás un peso muy grande. Yo creo que Anita tiene mucha razón, Andrea, con esto del papel de hoy, ¿no? Las cosas cambiaron de una concepción biomédica, digamos, en que había que salvar al niño de la diarrea aguda y deshidratación, de la meningitis, etc. Pasamos a este concepto biopsicosocial que es muy importante. Yo creo que el hospital ha tenido iniciativas muy valiosas en eso, por ejemplo, la hospitalización domiciliaria, ¿no? Yo creo que eso claramente debiera chorrear en esa comunidad, no solo la familia del niño que está yendo el equipo a verlo, ¿no? Sino que ir mejorando esta relación con la familia y especialmente con el niño. Y hoy día el niño es un niño sujeto de derecho, digamos, ¿no es cierto?, que tiene varias leyes que lo protegen y él tiene algo que decir. Y la otra cosa que quería agregar a esto, que quizás que también puede ser es incorporar o capacitar a la gente en temas de bioética, cosa de estar conversando cotidianamente, haciendo una especie de visita de bioética, que sería sumamente interesante, anticipándose a los problemas que muchas veces surgen, sobre todo en la complejidad que hoy día maneja el hospital. Podría ser una cosa interesante. Es todo un mundo eso, que yo creo que toda la razón tenemos que ir incorporándolo, porque además no solo que el niño sea sujeto de derechos y deberes, ¿no es cierto?, y su familia, sino que con todos los cambios que hay, también en el avance de la medicina, pero también en la proporcionalidad, ¿no es cierto?, y el cuidado integral de ese niño sin causarle daño por entusiasmarnos a veces más de la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay harto que desarrollar. Me encantaron todas sus ideas, sus reflexiones. Yo siento que es cierto que el hospital está ahí en buscar el equilibrio en este pediatra hospitalista, ¿no es cierto? Como decíamos, que surja con más fuerza, que se sienta más empoderado en la conversación con los subespecialistas, sin perder de vista la formación continua de subespecialistas y la innovación y el desarrollo, ¿no es cierto?, de la especialidad. Entonces hay que mantener el equilibrio justo y darle a todo un lugar y una relevancia para que se sientan bien acompañados. Y eso en términos de sentir comunidad, que es un poco lo que decía usted, ¿no es cierto? Se ve hoy en día, es algo importante, se siente la comunidad entre los distintos estamentos, entre los distintos equipos. Se conversa o cada uno está en su metro cuadrado. Yo lo digo por el mundo de enfermera, el kine, la terapeuta, más allá de los interconsultores. ¿Hay instancias en que los equipos miramos al paciente en conjunto? Yo creo que cada vez hemos ido a ese camino. O sea, cada vez estamos trabajando mucho más en equipo.
Y eso es súper bueno porque en el fondo cada persona que trabaja tiene su rol importante para terminar en un buen resultado. Desde la puerta del hospital hasta todo el personal tiene algo que aportar en eso. Todos somos súper importantes. Yo creo que el Calvo Maquena eso se lo hace saber a su equipo. Ellos saben que cada uno es importante en su labor. Y yo creo que sí, en nosotros las visitas clínicas generalmente conversamos con las enfermeras, conversamos con las TENS, que son las que están 24/7 con el paciente, que me pueden entregar mucha información. Y yo creo que somos una comunidad muy linda en el Calvo Maquena. O sea, yo soy Calvo Maquena, pero siento que sí, nosotros trabajamos mucho unidos y se conversa entre los equipos, se hacen reuniones multidisciplinarias, no cada uno trabaja por su cuenta. La tecnología nos ha ayudado en que si no, lo llamo por teléfono, le mando un WhatsApp, pero sí, yo encuentro que sí trabajamos en equipo y eso se va fortaleciendo. Y además encuentro que el Calvo Maquena, cuando hay un problema, todos nos unimos. O sea, como que trabajamos del corazón, como le ponemos mucho amor a esto, en todos los problemas que hemos tenido, porque no han sido... Mucho que nos ha tocado, ¿no? Mucho que nos ha tocado. Bueno, cada época tuvo su afán. Sí, claro, sí. Así es. Así es. Muy interesante lo que dice Anita. Yo creo que nosotros hablábamos y ustedes también lo vivieron, esto, del espíritu del hospital. O sea, el espíritu del hospital. Yo creo que hemos tenido un factor que seguramente influyó bastante a sentir esta suerte de periodo de transición en que las cosas cambiaron ciertamente, que fue la pandemia, ¿no? En la pandemia cambió el modo de comportarse dentro del hospital, ¿no es cierto? Los pasillos ya dejaron de tener gente, en fin. Y ese encuentro que se producía casi naturalmente, a veces en las conversaciones de pasillo, que el doctor Lederman, ¿no es cierto?, en su Calvi Macken Journal of Infectious Chacharalata, ¿no? Escribía de las... ¡Qué maravilloso! Las charlas de pasadizo, las charlas del pasadizo, ¿no? Que eran importantes porque tú te encontrabas con el especialista, el cirujano, qué sé yo, etcétera, y a veces se coordinaban acciones en pos de los niños así, de una manera, digamos, más amena y más fácil de conseguir a veces. Pero bueno, creo que ese es un factor que ha conspirado en este momento a lo mejor a este ambiente interno al hospital. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, el hospital siempre ha buscado trabajar y siempre ha trabajado sobre la base de evidencia. Y siempre la investigación clínica ha sido un tema importante para el hospital, ¿no? Desde estudios hechos hace muchos años, antes que todos nosotros, digamos, por figuras destacadas de la pediatría, el doctor Aristía, en fin, el doctor Howard. El doctor Howard consiguió el centro prematuro, que fue como la base posterior para el programa de atención neonatal que surgió en los años 70 con el doctor Beca, entre otros, digamos, el doctor Hering, en fin, etcétera, que ayudaron a la creación de este programa de atención neonatal, la caída de la mortalidad. En otras palabras, el hospital siempre como comprometido con las acciones de salud importantes y que podríamos decir son las que hay que estar mirando permanentemente hacia futuro. Entonces ahí el papel de la investigación es clave. Sí. O sea, y también el hospital se ha comprometido con la investigación en los últimos años y es un líder en investigación en el hospital, investigación sólida con evidencia que se ha incorporado al manejo de los enfermos. Entonces, yo creo que esa es la línea del hospital, ¿no? Del fortalecimiento de esta relación docente asistencial, ¿no? El otro punto que el hospital seguramente lo está haciendo es la ayuda de la comunidad, porque la comunidad siempre se ha puesto con el hospital, ¿no? Desde los esfuerzos individuales de muchos médicos, ¿no? En esto es necesario recordar al doctor Puga, ¿no es cierto?, el creador de AMICAM, en una época difícil, ¿no? Tan difícil a lo mejor y más difícil que ahora, porque los recursos eran escasos. El gobierno de la época, 1985, ¿no es cierto?, enfocaba con una buena base de que todos los recursos tenían que estar en la atención primaria. Cierto, la atención primaria es la principal atención de salud y hay que tener recursos, pero no todos son los recursos para allá. Entonces los hospitales estábamos sufriendo. Y el doctor Puga
cartas que nos mandó a distintas personas, qué sé yo, invitándonos a participar y a promover esta creación de AMICAM, ¿no? Y AMICAM ha hecho un aporte a lo largo del tiempo realmente sustancial. Impresionante, sí, claro. Claro. Y luego otras personas o fundaciones, ¿no? La creación de Vivir Más Feliz, una cosa que se hizo, diría yo, democráticamente. En 2010 se entregó el edificio que era la Salvecor, de la Corporación de Salvemos el Corazón al Niño, y entonces surgió la misión de hacer un concurso interno del hospital para ver qué se destinaba a esto. Y dos grandes competidores por el edificio resultaron nefrología y oncología. Y aquí también hay que poner que empezó, digamos, la decisión final de que esto fuera se transformara en el TROI, ¿no es cierto? ¿No? El convenio docente asistencial, otra de las facetas importantes del hospital, las relaciones internacionales, con el SENYUD, ¿no? Un tema que empezamos a conversar en 1991, 92 en Nueva Orleans, ¿no? Y que de a poquito fue hasta que se firmó el convenio docente asistencial de investigación y de capacitación con el SENYUD en el año 93-94, ¿no? Con la firma del rector de la universidad, el doctor Lavaos en ese momento, el director del servicio del hospital, Julio Montt, y así, en fin, todos los que de alguna manera participamos en este cuento. Y surge el trasplante de médula ósea. Entonces, o sea, el hospital tiene muchas ganas, siempre, ¿no? Y están ahí, ¿no? Entonces, lo que hay que es justamente lo que decías tú, esto de generar este trabajo en equipo, transdisciplinario, y van surgiendo las ideas y la proyección. Y si uno mira la contribución del hospital a la salud pública chilena, es una contribución potente, clarísima. Sí, pues yo lo que quiero destacar de todo eso, que me encanta escucharlo, como que se va a hacer poco el tiempo, ¿cierto? Pero destacar que esto está hecho por personas, claro, ¿no es cierto?, que estuvieron ahí, que buscaron la forma de seguir adelante, porque a veces uno puede tener esta instancia, ¿no es cierto?, de conocer a alguien en SENYUD, o qué sé yo, o de un hospital o una organización, pero decir, alguien más debe hacer este contacto, ¿cierto? Y lo que destaca el hospital es que en cada una de las áreas, encuentro yo, hay gente que ha tomado ese hilito y no lo ha dejado ir, sino que ha dicho ya, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo nos organizamos? Ya, juntémonos mañana, hagamos reuniones, avancemos, ¿qué se necesita? ¿Qué puertas tengo que tocar para que esto avance y se materialice en el fondo, ¿cierto? No, eso hay muchos ejemplos, qué sé yo pongo el doctor Sorensen, que usted no lo conocieron, pero Ricardo Sorensen, gran inmunólogo, él venía desde el Instituto Bacteriológico, hoy Instituto de Salud Pública, qué sé yo, se fue a Nueva Orleans, pero permitió capacitación y siguió trabajando, investigando, se estableció un nexo. Después, qué decir, la fibrobroncoscopía en el hospital surge también de un entusiasmo y de una relación que establece el doctor Herrera, ¿no?, con el gran fibrobroncoscopista de la época, norteamericano, en Carolina del Norte. Y va el doctor Herrera con el apoyo de AMICAM, y se introduce la fibrobroncoscopía en el hospital a comienzos de los años 90. El programa de oxígeno domiciliario, digamos, también nace en el hospital, ¿no? La bioética, ¿no? Sí. La bioética en el año con Jaime Cordero y Ernesto Giraldes, gastroenterólogo, que después estuvo en la Universidad Católica, actualmente en la Universidad Mayor, entiendo. Oye, los niños están llenos llenos de dilemas, y sobre todo la UCI, que iba trabajando y cada vez era más complejo el trabajo en la UCI. Y sobre todo el impacto que tenía todo el equipo de UCI, ¿no? Uno veía, o sea, técnicos paramédicos, enfermeras, los kinesiólogos, qué sé yo, toda la gente que intervenían en el cuidado de los niños afectados por los problemas que estos niños tienen. Cardiovascular, ni qué decir, la UCI cardiovascular. Niños de 900 gramos, ventrículo único. Sí, claro. O sea, entonces, entre los tres armamos el primer comité de ética que hubo en el año 87, ¿no? Y ahí salió, y hoy día
bueno, y la actividad del Comité de Ética sólida. Después trabajamos a nivel del ministerio para la reglamentación de los comités de ética clínica, qué sé yo, los comités de ética científicos. Entonces, en el hospital siempre ha habido ganas. Y esas ganas hay que aprovecharlas y, como dices tú muy bien, Andrea, es visualizarlas, y a veces uno tiene una idea incipiente y conversando, teniendo estas reuniones, estas conversaciones surgen y se hace más nítida la idea y se puede desarrollar. No, sin duda. Por eso ese es el gran desafío del hospital de siempre, debiera ser así, ¿no? Y no perder eso en cada uno de los que trabajamos ahí todavía, ¿cierto? Sí, nosotros, o sea, yo creo que el desafío que nosotros tenemos ahora es eso, tratar de impulsar a nuestras nuevas generaciones a que se vayan formando, que traigan innovación. Ahora hay muchas cosas nuevas que pueden hacer con todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay que motivar al equipo. Por otro lado, yo, aparte de eso, encuentro que hay que cuidar también al equipo. Usted recién estaba nombrando que el equipo de la UCI, por ejemplo, se ve muy afectado por los pacientes, lo que ocurre dentro de la UCI. Y yo creo que eso también nosotros tenemos que empezar a encargarnos, de cuidar a nuestro equipo, porque nosotros sufrimos harto, o sea, nos tocan los pacientes hospitalizados que están mucho tiempo, meses, hasta años que están hospitalizados, que nos encariñamos, pacientes que fallecen. Entonces, hay que generar un cuidado a nuestro equipo para que ellos puedan cuidar a nuestros pacientes. Yo creo que eso también es un desafío que nosotros tenemos que hacer. No solo trabajar en el área médica, sino que hacer que ellos también se sientan escuchados, el equipo habla. Yo como jefa de mi unidad, por lo general hago esto, o sea, no solo hablamos de medicina, sino trato de preocuparme de cada una de las personas del equipo, ver en qué están, ver si las puedo ayudar, porque todos tenemos problemas por fuera. Tratamos de hacer convivencia, ¿sí? Salir a comer, tener un momento de relajación, y en esas instancias son las que uno va comentando y se nos van ocurriendo, podríamos ir al congreso, podríamos ir a hacer esto. Y ahí, en esos momentos de distensión, se nos ocurren grandes cosas. Sí, no hay nada como también reunirse y cuidarse y crecer juntos también, ¿cierto? Oye, pero qué entretenido, qué bonita historia y qué impulso de nuevo, como que uno lo escucha y vuelve a darle ganas de hacer cosas y seguir en este hospital haciéndolo crecer y haciendo crecer la pediatría de Chile. Les voy a dejar una última, ¿no es cierto?, pregunta para que la piensen unos minutos. Algo que recuerden del hospital, algo que en el fondo sea un espacio, una anécdota, algo que sea muy significativo para ustedes y que quieran compartir en este podcast. Voy a dar unos minutos para que lo piensen, hagan una idea. Y mientras tanto voy a recordar a todos los que nos están escuchando o viendo hoy día, ¿no es cierto?, que pueden mandarnos sus preguntas y pueden contactarse con nosotros, sus comentarios, sus preguntas sobre este tema o los temas que hemos visto en podcasts anteriores o posteriores, a través de todas nuestras plataformas que son de Instagram, de YouTube, ¿no es cierto?, de Spotify, a través de todas las aplicaciones del hospital, ¿no es cierto?, y todas nuestras líneas de contacto. Así que bienvenidos a contactarse con nosotros y contarnos qué les parece y qué ideas tienen o qué preguntas tienen sobre estos temas. ¿Han pensado? Mira, a mí se me vienen muchas cosas, pero a propósito de todo lo que hemos conversado, de esta necesidad de tener una conversación, de abrirnos también al ambiente médico, digamos, en el sentido de relaciones internacionales, relaciones con otros hospitales que están ocurriendo, o con equipos de distintas especialidades que están trabajando, la gente del PINDA, qué sé yo, ¿no es cierto?, que trabaja en equipo. Esa conversación también tiene que ser. Yo quiero recordar aquí un episodio que siendo jefe de servicio y estando a cargo de las reuniones clínicas, se me ocurre invitar al doctor Meneghielo al hospital, a comienzos de los años 90. Entonces, varios médicos del hospital, pero ¿cómo se te ocurre invitar al doctor Meneghielo? Porque había una rivalidad, entre comillas, del Roberto del Río con el Calvo Maquena. Oye,
creo que podemos ser nosotros mucho más grandes si es que viene el doctor Meneghelo y conversa con nosotros, ¿no? ¿Cómo no vamos a invitar a una persona que fue uno de los pioneros de la hidratación desde que se hizo el gran descubrimiento del siglo XX, de que la glucosa era fundamental para trasladar electrolitos en el intestino delgado, ¿no? Y nosotros no vamos a reconocer ese valor, el valor que tiene académico, independiente de que, ¿no? Bueno, resumen del cuento, que después de la reunión en la oficina, ¿no? Varios de estos que estaban en contra estaban felices y estuvimos conversando con el doctor Meneghelo en el cafecito post reunión. Por poner, yo creo que ese también es un punto que el hospital debe propiciar, es este encuentro con los otros grandes hospitales de niños que se preocupan hoy día de la salud de los niños. Entonces, abrirnos porque la conversación se amplifica, surgen ideas para cada uno de nosotros, ¿no? Y así podría contar múltiples historias y voy a contar otra historia a propósito de la dificultad, digamos, que puede tener un niño. Nos llegó una niña hace muchos años que venía del campo vecino a Curicó con una enfermedad meningocócica. Y esta enfermedad meningocócica provocó todos los daños que ustedes conocen de distales, ¿no es cierto?, la circulación, y hubo necesidad en un momento determinado de amputar. La niña prácticamente iba a sufrir amputaciones de distintos segmentos de sus extremidades, de las 4 extremidades. Entonces, conversar con el jefe de cirugía en ese momento, el doctor Alfredo del Río, con el jefe de traumatología, que era el doctor Guillermo Escudero, y con los padres, ¿no? Y los padres, que era su única hija en ese momento, y nosotros con mucho dolor le planteamos todo este tema, y los padres nos dijeron: doctores, ustedes hagan lo que tienen que hacer, nosotros vamos a cuidar a la niña. Pucha, qué lindo, ¿no es cierto?, la confianza además y el trabajo tan unido y tan respetuoso Claro. y conjunto. Yo creo que ahí nos muestra cómo generalmente la comunidad entiende el trabajo médico. Por un lado, las dificultades que tenemos y al mismo tiempo la familia, en este caso una familia ejemplar, cómo asume el papel que le corresponde. Entonces, sí, muy bonito. es triste pero gratificante. Sí, sin ¿No? duda. Anita. Yo igual le estaba buscando algo emblemático y siempre se me viene al recuerdo que yo egresé en el 2010 y el doctor me ofreció trabajar como turno de residente de pediatría y era una de las residentes más chicas que había asumido en ese momento, porque eran todos referentes y yo era la más chica. Entonces, en mi segundo turno de residente, era residente único en esa época, Claro. no eran 2 residentes y además estábamos a cargo de la NEO. Sí. Así que de que había trabajo era trabajo y de que pasaba estresada, muy estresada, tuve muchas vivencias, pero en mi segundo turno de la vida fue el terremoto y yo estaba a cargo de todo el hospital. Ya les conté que soy del norte y ahí hay mucho terremoto, pero aún así le tengo pánico. Mi papá me agarraba en la escalera antes cuando salía corriendo. Pero en ese momento fue el terremoto y dije, estoy a cargo de todo un hospital, no puedo salir corriendo. Así que bueno, ahí organizamos los equipos, vi que lo que había pasado, segunda infancia, inundación, junté a todos los inmunosuprimidos en una sala, yo decía, me van a retar, buscando a los pacientes oncológicos que estaban por fuera. Organizamos de todas formas el hospital, pero lo más lindo y que quiero rescatar es que al otro día, a mí me sacaron tarde porque costó mucho que llegaran, pero llegaron muchos médicos, enfermeras, mucho personal del hospital a ayudar y nos decían, doctora, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pongo a su disposición. Eso es muy lindo de rescatado del hospital. Es muy linda ese momento de dificultad en la que vemos cómo somos comunidad, ¿no es cierto? Sí. Igual yo voy a destacar que en el momento del incendio, ahí estabas tú, ¿no es cierto? Viniendo de tu casa también a devolver la mano y a ponerte a disposición, así que... Sí, ahí escuché, o sea, empecé a ver qué estaba pasando en el Calvo McKenna y yo dije, no,
yo me tengo que ir. ¿Viste? Así que agarré como llegué, no pude pasar, no había locomoción, así que me bajé, me fui en taxi, me fui corriendo por Antonio Vara y a llegar a ayudar y también de ver cómo estaban mis pacientes, dónde estaban distribuidos, organizar, trasladar ahí codo a codo con los bomberos. Y ahí también se vivió algo muy rico, que también todos estábamos unidos en pro como una comunidad. O sea, la verdad que trabajar en el hospital, yo creo que ese es su sello, la gente, el equipo. Sí, sin duda. Yo creo, perdón, ¿sí? Me parece que es extraordinario lo que nos acaba de contar la Anita, porque pone de relieve, hay que pensar que cada uno de los miembros del hospital Calvo Maquena, de los 1000 y tantos, ¿no es cierto? ¿Cuántos son? 1800. 1800, imagínate cómo ha crecido el hospital, ¿no? Tiene su vida propia, por supuesto, tiene esa fase del trabajo puesta en el hospital, en que hay una convergencia de estos espíritus, ¿no? Y se me vino a la cabeza una cosa que creo que es capital para cada uno de nosotros en nuestras trayectorias de vida. Una frase de un libro colombiano, que es la historia de una familia que viene de España, qué sé yo, o sea, de la guerra civil española, qué sé yo, que llegan a Colombia, en fin, y el abuelo le dice un día a un nieto, le dice, joven, una frase que es re importante, vive tu vida de tal suerte que esté viva en la muerte. ¿No? El hospital posibilita mucho lo que mi vivencia del hospital es que esta parte de la vida mía en el hospital me proporciona vida personal extraordinariamente importante, de la cual estoy súper agradecido y este momento conversado con usted no solo es emocionante, sino que es sólido. No, y eso a mí me deja muy contento. Bueno, y para nosotros escucharlo también, en el fondo, claro, viene muy de cerca porque tuvimos la suerte de haber trabajado con usted y haber, ¿no es cierto?, visto el sello que imponía en cada una de las cosas que ocurrieron en el hospital en esos años, pero siempre escucharlo y volver a sentir ese cariño por el hospital y toda esa vivencia nos enriquece, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darse el espacio, por haber venido. Muchas gracias. Y darle las gracias a usted también, doctor, porque en el fondo fue un gran mentor para nosotros. Sí. Para todas las que pudimos trabajar con usted y hacer la beca, no sé si se acuerda, pero todos los días teníamos que presentarle un artículo y en la mañana en la entrega de turno, y era el momento en la instancia donde aprendíamos. Y todos decíamos, pero con este lo vamos a pillar, porque este no va a saber este tema. Segurísimo, porque el paper salió ayer. Y ahí llega el doctor y sabía, y siempre sabía, y siempre aportaba, y siempre daba una mirada muy, 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 muy buena. Y eso yo también le quiero agradecer, porque con ese aprendizaje yo creo que nosotros tenemos una mirada más crítica, nos hizo pensar, tener un pensamiento lógico, preguntarnos el por qué tiene este paciente, no ver las cosas aisladas, como eso se agradece. Muchas gracias. Y el sello queda, para que veas. Y el sello ahí suyo queda en el hospital. Muchas gracias. Oye, 1.000.000 de gracias a ambos. Gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación muy entretenida. Lo hemos pasado bien. Sí, ¿cierto? Sí, muy bien, sí. muy bien. Y eso, espero que esto nos ayude a eso, a devolver ese corazón a los que están un poco perdidos, y a remarcar que no da lo mismo, y todos los que siguen este sello, los que están interesados en avanzar en innovación, en desarrollo, en cariño, y los que le ponen el corazón al hospital, están representados, están siendo vistos y estamos para hacer grandes cosas. Ya. Muchas gracias, hasta el próximo podcast.